Hola, ¿cómo están todos? Realmente para mí es un placer poder hablarles desde esta hermosa ciudad en la que el Señor nos ha puesto a trabajar. Mi nombre es Alejandra Mariani, estoy casada con el pastor Horacio Luisi hace 27 años. Tenemos 4 hijos, Ruth de 24 años, Natalie de 21, Camila de 19 y Ezequiel con 15 años. Y somos argentinos. Eh, Hemos vivido en nuestro país hasta julio del 2019, fecha en que nos hemos mudado a México. Veo que de a poco se van sumando, entonces tal vez es conveniente que espere unos minutos para que nuestros demás amigos se puedan ir acomodando y luego comienzo nuevamente mi testimonio. Hola hermanas, a todas las que se van agregando a esta enseñanza en vivo que estamos teniendo a través del Plan Divino, a cual realmente estoy gratamente feliz porque me han dado esta oportunidad en este mes tan especial, que es el mes de las misiones. Bueno, mi nombre es Alejandra Mariani, estoy casada con el pastor Horacio Luisi. Ambos somos argentinos, pero actualmente estamos viviendo en la ciudad de Villa de Álvarez, en el estado de Colima, México. Y les voy a contar un poquito cómo es mi historia. Yo nací en un hogar católico, católico practicante de la boca para afuera, pero católico al fin. Y a la edad de 19 años me hablaron del Evangelio y ahí pude conocer cómo realmente Cristo había muerto en la cruz por mí, había hecho un sacrificio expiatorio y me había dado la posibilidad de poder llamarme una hija de Dios. Así que a los 19 años comencé a vivir prácticamente una nueva vida. Lo que ocurrió a partir de ahí no fueron mis planes, fueron los planes de Dios que tenía preparados en cada uno de sus momentos. Cuando teníamos 26 años, con mi esposo nos casamos. Ambos éramos servidores en nuestras congregaciones en Buenos Aires, Argentina. Y ya antes de casarnos, mi esposo había manifestado que él tenía un llamado para las misiones, que el Señor había llamado a ser un misionero y que él necesitaba una mujer que estuviera dispuesta a acompañarla en cualquier momento de la vida. Así que esa fue su declaración de amor, que para mí realmente no solamente fue una declaración de amor, sino que fue el comienzo de un hogar con un hombre que realmente sabía a quién teníamos que servir y quién ocupaba el lugar que cada uno tenía, ¿no? Así que después de 3 años de estar viviendo y congregándonos en la iglesia originaria de mi pastor, en la Iglesia Bautista Bíblica en San Antonio de Padua, Buenos Aires, Argentina, nosotros nos fuimos a 250 kilómetros de ahí, a la ciudad de Junín, una ciudad muy bonita, es una ciudad de campo, rodeadas de kilómetros y kilómetros de vacas, ganado y plantíos o campos sembrados. Y allí comenzamos nuestro ministerio, gracias a la fortaleza que el Dios nos ha dado y a través de los años estuvimos sirviendo a Dios durante 22 años en la ciudad de Junín, ciudad a que realmente amamos y extrañamos mucho. Y bueno, habiendo dejado una iglesia allí instalada con un pastor, el pastor Leonardo Arfo, que está a cargo de la congregación, en julio de 2019 nos vinimos a México con la convicción de que Dios nos estaba llamando a trabajar con el pueblo cubano.
Ya habíamos hecho un viaje previo a Cuba en el año 2016 y el Señor nos había confirmado que realmente ese era nuestro lugar, que ese era el espacio que Dios quería del mundo en el cual pudiéramos servirle. Pero para nuestra no grata noticia descubrimos que iba a ser muy difícil. Perdón, disculpen que se me cayó. Iba a ser muy difícil en la isla. No le daban permiso a nadie que no fuera cubano, que estuviera casado con un cubano o una cubana, o que estuviera con disposición de poder comenzar una empresa, siempre y cuando el gobierno estuviera dispuesto a aceptarla. Por lo cual realmente Dios fue guiando nuestros pasos a través de distintas personas, de distintas oportunidades. Y para nuestra sorpresa, porque no podíamos entender muy bien lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas, Dios nos guió con personas mexicanas que ofrecieron su amistad, ofrecieron su ayuda y la disposición de que nosotros nos viniéramos a México y ubicarnos para poder hacer viajes periódicos a la isla. Estamos trabajando con un pastor en la ciudad de Madruga, en la provincia de Mayabeque, desde el año 2016. A través de ofrendas, a través de capacitaciones y a través de un contacto constante con ellos, sin olvidarnos acerca de que a veces la distancia también hace las cosas un poco más complicadas. Así que cuando nos vinimos a México, vinimos con la idea de poder ubicarnos en la ciudad de Juárez, ya que un pastor nos ayudó a poder instalarnos ahí. Estuvimos durante Luego salimos del país para poder hacer nuestros papeles de residencia. Esos papeles de residencia fueron totalmente interrumpidos en marzo por la pandemia y nos encontró en Estados Unidos, en el país en donde tuvimos que estar durante 4 meses porque por ser turistas no podíamos volver a México. Pero Dios sí pasos. Eso es algo que no puedo dejar de reconocer, porque realmente, aun cuando nuestros planes eran totalmente diferentes, Él siempre tuvo muy claro de cuáles eran los suyos para nuestra vida. Así que en julio de este año regresamos a México y hace unos meses ya que tuvimos una invitación para poder estar trabajando en la ciudad de Villa Álvarez, donde estamos actualmente, en Colima, en una iglesia que hacía casi 2 años que no tenía pastor. Y mientras tanto, seguir esperando, porque desde principios de marzo Cuba sigue cerrada a cualquier viaje turístico. No hay vuelos internacionales, ni cruceros, ni nada que nos pueda acercar a la isla, motivo por el cual aquí estamos. Y decidimos que no podíamos dejar de servir, así que eso es lo que estamos haciendo aquí, comenzando siendo muy poquitos. Había un grupito pequeño de hermanos que se negaban a morir como iglesia y realmente nos han recibido con mucho cariño y nos han dado la oportunidad de poder ministrarles, de poder aprender junto a ellos y con ellos de cómo poder servir mejor a nuestro Dios. Estamos aquí desde el 15 de septiembre y aunque hace muy poquito, no hemos dejado de tener reuniones muy pequeñas. Una de nuestras se quedó en Juárez trabajando y estudiando, la mayor de ellas, porque consiguió su residencia por trabajo y allí se está desarrollando y sirviendo en el templo bautista juarense, en la música y en otras áreas. Así que bueno, les conté un poquitito de quién soy, cómo me llamo, cómo es mi familia, dónde estoy sirviendo. Es un poco lo que me pidieron que compartiera en este tiempo de una introducción mía, ¿no?
Y ahora, como para continuar, quería tener una palabra de oración para que Dios nos guíe a través del pasaje que quería compartirles de la Escritura y que Él esté guiando realmente todo lo que hagamos. Vamos a orar. Gracias, Padre, pues tu palabra es completa y perfecta. Gracias por esta oportunidad de poder abrirla y poder aprender una vez más de ella. Y te pedimos, Padre, que guíes mis palabras, guíes mis pensamientos, pero sea tu mensaje el que llegue a través de esta cámara y de esta oportunidad en el Facebook. En el nombre del Señor Jesús, dejo conectada en tus manos para que realmente tu nombre sea exaltado, solamente podamos ver todo lo que haces cuando una vida está entre tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Me siento un poco extraña, debo confesar. Estoy hablando sola a una cámara, aunque sé que hay un grupo del otro lado viéndome, pero es como un poquito raro, debo confesarlo. Muy bien, quería compartirles hoy una pequeña enseñanza que la podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 8 hasta el versículo 24. Así que primeramente, justamente lo que voy a hacer es leerles todo el pasaje y luego vamos a ir viendo qué nos enseña Dios en su palabra. Vamos a ir entonces a Primera Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el niño de él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco
que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén, ¿no? Palabras muy gratas. Algo que hemos visto o hemos leído es que surgen 4 personajes. Estos 4 personajes, cada uno de ellos nos enseña algo. De cada uno de ellos podemos aprender algo. Así que vamos a poder ver qué es lo que aprendemos de cada uno. Primeramente, vamos a ver al primer actor, Elías. Elías era un profeta de Dios, un enviado para restablecer la fe del pueblo hebreo en un momento en que éste vacilaba. ¿De dónde saco que que este hombre era un profeta enviado por Dios? Vamos a otro pasaje que está muy relacionado y habla del mismo tema en Lucas capítulo 4, versículos 24 al 26. Lucas capítulo 4, desde el versículo 24 hasta el versículo 26. Y añadió palabras de Cristo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Así que ahí podemos advertir en el versículo 26 que Dios envió a Elías. Él fue un enviado. Elías no fue solamente porque a él se le ocurrió, sino porque él era un profeta. Era alguien que hablaba en nombre de Dios y por sobre todas las cosas hacía lo que Dios le decía. Venimos de un trasfondo que también fue nombrado acá. Durante 3 años y 6 meses antes de este evento no hubo lluvias. Durante 3 años y 6 meses antes de este evento hubo obviamente mucha hambre en el pueblo de Israel. Y es algo que Dios había determinado, es algo que Dios mandó y que evidentemente tenía un plan. Durante este tiempo, Elías fue sustentado por cuervos. Durante este tiempo, Elías solamente dio el mensaje que Dios le había dado, más allá de que el mensaje tal vez no le gustara. Así que ahí tenemos a un profeta que era de Israel. Él era de la ciudad de Tishbe, de Galaad, al norte de Galilea. Y desde esa ciudad es que fue enviado a otro lugar muy diferente. Fue enviado, como se nombra ahí, a Sarepta, una ciudad en Sidón. Sidón estaba en Fenicia, fuera de los límites de Israel, sobre la costa mediterránea. Ahora, según lo que hablamos muchas veces en los términos de la Biblia, y mucho se enseña acerca de lo que es un misionero, esta es la descripción. Es un hombre que es enviado a otro lugar, a otro pueblo, básicamente para hacer que la gloria de Dios vuelva a la vida de cada una de esas personas que están en oscuridad, para restablecer la fe del pueblo en un momento en que este pueblo está un poco vacilante. Así que podríamos decir que aunque Elías era un profeta, si habláramos en los términos de estos tiempos, diríamos que Elías también era un misionero. Vemos un par de cosas más que nos surgen del mismo texto, ¿no? En el versículo 9, él lo manda a Sarepta de Sidón, que more en esa ciudad y que ahí ya tiene preparada, porque ya dio la orden, a una mujer viuda que lo sustente. Surgen varias preguntas, ¿no? Es como, ¿por qué tenía que ir hasta Sarepta a encontrarse con una viuda que
un tiempo muy difícil por lo que vemos en el texto, estaba ya por comer su último alimento junto a su hijo y dejarse morir. ¿Acaso no había viudas en Galaad? ¿Acaso no había nadie que lo sustentara en el lugar en donde él estaba? Tal vez hasta casi lo podría sustentar mejor. Esas son preguntas que surgen y que a lo largo de que hablemos y avancemos en el texto vamos a encontrar respuestas. Otra cosa que podemos ver acerca de Elías era que era un hombre que por su actuar otros podían ver y podían afirmar que él servía al Dios de la Biblia, que él servía al Dios Jehová. Porque en el versículo 12 ella respondió: vive Jehová tu Dios. Es interesante, un tiempo en donde realmente vivimos con mucha confusión. Hay muchas iglesias pululando por todos lados, muchas denominaciones, muchos que dicen ser llamados por Dios, que realmente no dan el mensaje de Dios, están dando otro mensaje. Sin embargo, algo que debería ayudarnos a poder identificar el llamado por Dios es que su accionar y su manera de obrar sea de que está sirviendo al Dios de la Biblia, de que está sirviendo a Dios Jehová. Evidentemente la viuda ya sabía quién iba a llegar, no lo conocía, no sabía cuál era su nombre, pero pudo identificarlo porque ella también tenía un conocimiento de lo que este Dios era. Y otra cosa más que vemos específicamente en el versículo 13 es que este hombre, Elías, este profeta de Dios, tenía seguridad de su llamado. Cuando Elías le responde, le dice: no tengas temor. Le dice: ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Entonces, en realidad, algo que podemos ver es que ella sabía quién era su Dios. Elías conocía a este Dios profundamente y tenía seguridad de que lo que él le había mandado a hacer era lo correcto, que no había que temer. Tanto así que no solamente él no temía, sino que pudo darle confianza a la mujer que le estaba llevando el mensaje, que ella tampoco debía temer. Ahora, no era lo más lógico. El llamado que él recibió era un llamado a irse a un pueblo que estaba en confusión y que vacilaba entre distintos dioses. Era ir a hablar a un pueblo que ese mismo Dios los había sumido en una hambrura, si se quiere, al no haberle dado lluvias. Era ir a una viuda que no era del pueblo de Israel, era alguien de fuera del pueblo. Y era ir a una ciudad que en realidad él no conocía y que además todo el tiempo estábamos preguntando por qué no pudiera sustentarse de otra manera, tal vez con una persona que no estaba en medio de una necesidad. Avancemos un poquito más. Vamos a ver al segundo actor en todo este texto. El segundo actor es la mujer viuda. Tan importante es su condición que en realidad solamente la menciona como su condición en su condición de viudez, pero no habla de su nombre, no la identifica. Sabemos que es de Sarepta, que es una fenicia de Sidón, que es viuda y no tiene ningún hombre que se encargue de él, pero no podemos identificarla por nombre, porque eso no era lo más importante. Vamos a ver acerca de esta actriz, de este actor, de la mujer viuda, qué podemos aprender. En el versículo 10, lo que sabemos es que fue elegido especialmente por Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo manda a Elías, le dice: yo ya he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y también lo leímos en Lucas, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 4, versículos 24 al 26.
ella fue elegida por Dios. ¿No había viudas en Galaad? Claro que había. ¿No había personas que tuvieran pocos recursos? Claro que había. Pero por algún motivo, Dios había elegido a esta mujer. Porque algo que tenemos que entender es que nosotros podemos dar nuestro mensaje como misioneros, como enviados del Dios de la Biblia. Pero no podemos elegir quién va a ser salvo y quién no. Eso es una obra que solamente Dios hace en el corazón de cada una de las personas a las cuales Él, por su infinita gracia, su infinita misericordia, que no podemos comprender, solamente a ellos es que el Evangelio les va a llegar. Nuestra responsabilidad sigue siendo dar el mensaje. En el versículo 13 y 14 entendemos que el mensaje de Elías probaba directamente la fe de esta viuda. Era una viuda que no tenía recursos, lo único que le quedaba era para alimentarse a ella y a su hijo, y luego evidentemente habían decidido que ya no había opciones. En ese momento, cuando estaba en el pozo más grande, sola, desamparada, sin ningún hombre que la cuide, ni se encargue, ni proteja de ella, en ese momento aparece el mensaje de Dios. Pero ella tenía que confiar y tenía que mostrar con sus actos que realmente estaba dispuesta a obedecer a Dios. ¿Cuál era el acto que tenía que demostrar? Bueno, lo vemos en el versículo 14, ¿no? Dios dijo: alimenta primero al hombre de Dios y luego va a haber, no dijo que iba a haber para ella. El mensaje era que primero me tienes que traer a mí y luego harás para ti y para tu hijo. Ahora, lógicamente hablando, ella solamente le quedaba harina y aceite para que ella y su hijo comieran. ¿De dónde iba a surgir harina y aceite para alimentar al hombre de Dios, al enviado que Dios estaba poniendo a su cuidado y a sustentar? Estoy segurísima que ella no lo sabía, pero la Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que ella creyó, que ella obedeció, que ella hizo lo que Dios le pedía sin dudar. Versículo 15 dice claramente: ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y comió ella. Y técnicamente se debería haber terminado toda la comida, porque solamente quedaba comida para 2 personas. Pero también dice: y su casa muchos días. Así que algo que realmente aprendemos con esta mujer es que hay que creerle a Dios siempre, pero hay que obrar como Él pide y luego confiar que Él va a tener la solución para el siguiente paso. Tenían la solución para el siguiente paso, pero lo que dicen los siguientes versículos